Un saludo muy especial a todos los estudiantes. Hoy les quiero explicar esta ayuda que está basada en la técnica del aprendizaje basado en problemas o las ABP. Se desarrolla desde la Facultad de Derecho en la materia dogmática jurídica del campus Bogotá. Mi nombre es Epimenio Murcia Gutiérrez, soy abogado, especialista en Derecho Penal y Ciencias Forenses, magíster en Derecho Procesal Penal, profesor tiempo completo de la Universidad Cooperativa de Colombia en la sede Bogotá y profesor de la materia dogmática jurídica. El título que le he dado a esta ayuda es Caso práctico para explicar el fenómeno de la validez temporal de la norma jurídica desde la óptica del derecho penal. La tabla de contenidos que vamos a desarrollar es el contexto del problema a resolver, el caso ABP, unos aspectos a tener en cuenta, el problema jurídico, las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs que vamos a utilizar para el desarrollo del ABP, el objetivo general, los objetivos específicos y las dos actividades que se requieren para dar desarrollo al problema. Bien, entonces vamos a hablar sobre el contexto del problema a resolver. Eh, Primero que todo, la materia dogmática jurídica se da en el primer semestre de Derecho, de las personas que apenas están entrando a la carrera, y allí es donde nosotros les enseñamos el estudio de la norma jurídica. Y allí hay que tener en cuenta muchos aspectos que trae la norma jurídica para que el estudiante entienda y comprenda el porqué de la misma, cómo se le aplica a los ciudadanos. Hay que recordar que la norma jurídica, pues lo que hace es regular las relaciones entre los asociados para minimizar esos conflictos que se pueden suscitar entre el conglomerado social. En ese estudio de la norma jurídica se observan diferentes aspectos, los tipos de las normas, los supuestos jurídicos, los hechos jurídicos, las características de las normas jurídicas, los ámbitos de validez, etcétera. Diferentes situaciones que nosotros vamos a revisar. Pero me interesa entrar desde el ámbito de validez de la norma jurídica. ¿Sí? Me quiero detener allí e indicar que en este aspecto hay cuatro situaciones a tener en cuenta, cuatro ámbitos a tener en cuenta, que es el ámbito espacial, el temporal, el material y el personal. Me interesa en esta ABP que nos centremos y desarrollemos el ámbito temporal de validez de la norma jurídica. Pero para ser más específicos, nos vamos a centrar en una casuística de la norma penal o del derecho penal para determinar los fenómenos jurídicos que se presentan en la misma y los alcances que pueda llegar a tener. ¿Cuál va a ser la casuística o el caso que vamos a manejar como ABP? Es el siguiente. En diciembre del año 2012, después de un noviazgo de más de 4 años, Carlos y Mariela deciden unir sus vidas motivados por el gran amor que se profesan. No obstante, Mariela, llevada por su gran amor hacia Carlos, está nublada de que él es una persona posesiva, controladora, y por su personalidad considera que la mujer es inferior al hombre. Esto ayudado por la crianza recibida y la religiosidad. El matrimonio comenzó siendo una maravilla, pero al paso de los días y los meses, Carlos comenzó a mostrar su verdadera personalidad. Se volvió posesivo, celoso y en términos general no era el hombre que Mariela creía que era anteriormente. La convivencia fue empeorando y los malos tratos salieron a relucir. Cada vez subían de intensidad, hasta que el 2 de septiembre del año 2014 Carlos, en un arrebato de agresividad, le quita la vida a Mariela por el simple hecho de ser mujer. Actualmente se está desarrollando la acción penal dirigida en contra de Carlos. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta para esta ABP? Primero, los hechos ocurrieron bajo el imperio del artículo 103 del Código Penal, en circunstancias de agravación del numeral primero del artículo 104 de la misma ley. En julio del 2015 se promulga la ley 1761 que crea el delito de feminicidio, adicionando al Código Penal los artículos 104A y 104B. ¿Cuál es el problema jurídico
entraremos a resolver. Teniendo en cuenta el ámbito temporal de validez de la norma jurídica penal, se puede solicitar a la justicia colombiana que Carlos sea procesado y condenado por el tipo penal de feminicidio de los artículos 104A y 104B del Código Penal. ¿Qué tecnologías de la información y la comunicación podemos utilizar? Estas que traigo acá son apenas unos ejemplos, pero se pueden utilizar cualquier medio que tengamos, cualquier app, cualquier TIC que nosotros utilicemos. Sin embargo, a manera de ejemplo, tenemos el correo institucional para podernos trabajar en temas de información, de manejar información. Tenemos herramientas de creación y presentación, como es Canva, como es Prezi. Herramientas también de creación audiovisual, que es como Prezi, Looms. Reuniones virtuales a través de plataforma Teams o de otra que deseen, las herramientas generales de Office, Word, PowerPoint, Excel, o vuelvo y reitero, cualquier otra medio de las TICs que tengamos a disposición. Estos son simplemente algunos ejemplos para tener en cuenta. ¿Cuál es el objetivo general de esta ABP? El estudiante debe construir conocimientos, revisando y apropiando los conceptos de la dogmática jurídica que versan sobre el fenómeno de la validez temporal de la norma jurídica, pero desde la óptica del derecho penal. En este sentido, igualmente, proponer variantes que den respuesta al caso planteado, analizando las normas correspondientes y aplicándolas a la solución que determine debe corresponder a esta ABP. ¿Cuáles serán los objetivos específicos? Identificar, establecer y plantear el principio de retroactividad de la norma penal, de retroactividad de la norma penal, de no ultraactividad de la norma penal, de ultraactividad y por último el principio de favorabilidad en el área penal. Estos serán los 5 objetivos específicos que nos vamos a centrar. Bien, ¿cuáles van a ser las actividades a desarrollar? Entonces, la primera actividad va a ser la búsqueda documental para identificar los conceptos previos. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer allí de manera general? Teniendo en cuenta la casuística ABP que ya vimos, cada grupo de trabajo deberá comenzar con la búsqueda de la normatividad aplicable al caso. Allí debemos entonces buscar en el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, en jurisprudencia, doctrina, pues todo lo que nos sirva para el caso. Una vez obtengan estos resultados, los grupos deben identificar las normas jurídicas que serán utilizadas para el desarrollo del problema planteado e igualmente cuáles son los principios que se deben aplicar al caso según lo establezca la normatividad penal colombiana. Una vez hecho esto, entonces, ¿qué pasos haremos o cuáles son los pasos a seguir? El grupo debe reunirse en una dinámica que les facilite la identificación de los conocimientos y conceptos previos a la solución del caso. Reuniones por Teams, reuniones por Meet, videollamadas por WhatsApp o cualquier otra de las que tenemos a disposición. Deben coordinar la búsqueda de información sobre los principios que son aplicables al caso y que le darán solución al mismo. Allí pues podemos utilizar las bases de datos que trae la Universidad Cooperativa de Colombia para que puedan obtener información allí. ¿Cuáles van a ser los entregables en esta primera actividad? Entonces, de manera presencial en el salón de clase, cada monitor escogido por el grupo expondrá los resultados de la búsqueda de información obtenida y hará una reseña de los diferentes principios a aplicar en el caso. Aquí se puede utilizar Prezi, PowerPoint, videos, ya depende de la técnica que deseen utilizar los estudiantes. El grupo hará entrega de un informe escrito bajo las normas APA donde se reflejen los avances alcanzados. Esto para la primera actividad. La segunda actividad y actividad final es la entrega de los resultados obtenidos. Entonces, allí, ¿qué es lo que se va a hacer? Cada grupo debe consolidar la información que dé respuesta al problema planteado en el entendido si es posible procesar a Carlos por el delito de feminicidio cometido en la humanidad de su esposa Mariela. El líder de cada grupo socializará al auditorio
las conclusiones respecto a las actividades desarrolladas que den respuesta al problema planteado, fijando la posición del grupo y sustentando la tesis de resolución del caso planteado. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces se realizará un debate guiado en el cual se analicen y se identifiquen las posibles respuestas al problema. Esto se hará obviamente en el salón de clase. Se finalizará con una evaluación a la validez del problema planteado y se demostrará la solución con un ejercicio utilizando las TICs. Entregables tendremos para esta segunda actividad. Entonces, en el aula, porque va a ser presencial, los monitores deben exponer con cualquiera de los medios TICs que ya hemos hablado, cuáles fueron las soluciones que encontraron al caso respecto a la información que lograron analizar y recoger. Explicarán los conceptos de los diferentes principios que se utilizaron en la solución del caso. Y por último, pues, se entregará un informe con normas APA sobre los resultados obtenidos en el estudio del caso, describiendo paso a paso cómo fue que obtuvieron dicha solución. Y hasta aquí, pues iría la actividad del OEP. Les agradezco mucho por su atención, son ustedes muy amables.